Kenny Clewett es director europeo de selección de emprendedores sociales de Ashoka, la organización de referencia global en el campo del emprendimiento y de la innovación social. Es la mayor red mundial con más de 3.600 emprendedores sociales y 350 escuelas Changemaker en todo el mundo. Está considerada una de las 5 ONG mejores del mundo. Kenny Clewett. Muchas gracias. Cuando quieras. Muchas gracias. Es un honor estar aquí y de hecho me da alegría. Hablaba ayer con José Luis y también con Juan Luis, que no hay que confundirlos, y los de la conferencia. Me siento como en familia otra vez. El año pasado tuve el privilegio de estar también y éramos un grupito pequeño porque justo había empezado ya lo gordo de la pandemia. Y de alguna forma nos unió eso, ¿no? Y creo que va a ser un tema que hablamos hoy, pero simplemente quería dar gracias por organizar esta conferencia, a los que lo han organizado y lo han apoyado, y decir que no solo es un honor estar aquí personalmente, sino también ver cómo se está cuajando y cómo se está construyendo el ecosistema de la innovación social desde varias esquinas del mundo, y conectándolo y de alguna forma como renovando conceptos, ¿no? Ya no hablamos de colonizar, sino de compartir. No hablamos de conquistar, sino hablamos de cooperar, de bajarnos un poco del caballo, ¿no? Y hablar con otros. Y esto creo que es una clave muy importante en lo que viene. Entonces, he preparado un poco una presentación para contaros lo que hemos estado viendo desde Ashoka en la pandemia y sobre todo de la innovación social y algunas claves de lo que yo creo que viene, ¿vale? Entonces, yo las voy a lanzar y con ganas de hacer preguntas. Pero cuando empezó la pandemia, bastante al principio, creo que este informe pone ahí, septiembre del 2020, o sea, esto muy al principio, salió un informe del World Economic Forum y un par de citas me impresionaron, ¿no? Os las leo. Muhammad Yunus, que muchos conocéis quién es, uno de los emprendedores sociales como más conocidos iniciales, decía: antes del impacto de COVID-19, la economía global parecía un tren de alta velocidad de camino a la autodestrucción. Toma. Quedaos con eso un momento. La pandemia ha parado el tren y nos permite ajustar las vías hacia una nueva dirección con empresas o emprendimientos sociales al frente. No, otra persona, Janet Longmore del Digital Opportunity Trust, decía: la pandemia está causando un impacto devastador sobre el planeta y sus ciudadanos, sobre todo para las personas marginalizadas. Debemos salir de aquí con una transformación que parte de la experiencia, los principios y la mentalidad del emprendedor social, para arreglar nuestros sistemas sociales y económicos que están críticamente dañados. Ha pasado un año desde entonces y yo venía a esta conferencia pensando: ¿esto es verdad? ¿Los emprendedores sociales realmente han contribuido? ¿Sigue siendo verdad después de esta pandemia, después de este momento de crisis global, lo que están diciendo ellos? Y mi propuesta es que sí. Y quiero explorar esto un poquito y explorar si todavía los emprendedores sociales, el emprendimiento social, la innovación social, sigue siendo como el North Star, habla en inglés, ¿no? Algunas veces la estrella del norte, la guía para nosotros. Os voy a dar una definición de emprendedores sociales que no es la de Ashoka, sino de este libro que creo que es algo antiguo, pero es muy interesante. Y ellos, cuando hablan de emprendedores sociales, lo definen así. Y de nuevo, os leo un par de cosas porque son útiles. El libro Scaling Up dicen que los emprendedores sociales creen en la habilidad de los pobres o sus usuarios para transformar sus vidas si se les brinda la oportunidad. Es decir, no estamos hablando de salvadores, ¿no?, que llegan a un sitio y transforman todo, sino que dicen: aquí en la comunidad está la capacidad para resolver los problemas. Lo segundo que vemos en general los emprendedores sociales es que empiezan sin recursos. Arantxa ha hablado un poco de esto, luego os daré varios ejemplos. Empiezan sin recursos excepto su energía. No es gente que viene con una gran inversión. Ojalá haya más inversión, pero suele ser gente que ve el problema y empieza a resolverlo sin recursos excepto su energía y sus redes. También otra cosa es que se enfocan en resolver un problema social, no en promover una solución en particular o una institución o ganar dinero. O sea, obviamente estas cosas son importantes, pero se enfocan en el problema. Están obsesionados con el problema, los emprendedores sociales, los innovadores sociales, y por eso tienen la capacidad de pivotar, de cambiar, de ajustarse, porque lo importante es el problema, no su organización. A esto volveré en un momento. Y lo último, escogen de forma cuidadosa y estratégica, escogen de una forma cuidadosa una estrategia y los medios adecuados para escalar y a la vez maximizar el impacto.
Aquí tengo un ejemplo un poco antiguo, pero por daros un ejemplo de algo totalmente desconectado de nosotros. Terranova lo fundó André Albuquerque, y básicamente lo que hace es conectar a lo que llamaríamos aquí ocupas, las personas que han ocupado parcelas que no son suyas, con los propietarios para resolver los problemas y darles propiedad a las personas. En lugar de movilizar la policía o el gobierno o tal para... Dice, vamos a hacer un trato donde puedan tener propiedad, donde los propietarios puedan ganar algo de ingresos por esto y donde podamos generar riqueza. ¿Qué está haciendo? Está contando con las personas afectadas por el problema para resolverlo ellos mismos y, en este caso, los dos lados. Muy interesante. Esto es antigua, esta información, pero os quería dar un ejemplo de otro mundo. Ahora volveremos a España. Pero después de 10 años llegaron a 22 comunidades, más de 12.000 familias en 3 estados brasileños resolviendo este tema de conflicto de propiedad. En España no tenemos un problema tan grave, aunque a veces nos lo quieren vender. Pero estos son los tipos de soluciones. No es ir a las instituciones, no es ir y crear algo muy caro, no es emplear la criminalidad, sino de verdad encontrar quién está afectado por estos problemas y cómo pueden hablar juntos, cómo pueden resolver juntos. Yo trabajo para Ashoka, como han anunciado antes. Me imagino que muchos conocen a Ashoka, un poco una foto de Ashoka y de dónde venimos. Nosotros tenemos una red de más de 3.600 emprendedores por todo el mundo, 90 países. Esto es un poco una foto de quiénes son. En España contamos con algo más de 40 emprendedores sociales, digo porque justo ahora hemos seleccionado varios, 90 jóvenes innovadores sociales, 12 escuelas Changemaker, podéis ver alguna cosa más aquí. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues impulsamos a líderes de la innovación para construir una sociedad capaz de resolver sus propios problemas y de generar cambio positivo a gran escala. Y esto empieza a ser nuestra obsesión, no solo identificar emprendedores sociales, no solo identificar jóvenes emprendedores sociales o escuelas, pero cómo juntamos a estos elementos, iba a decir, no son elementos, cómo juntamos a todos estos stakeholders para crear un impacto social mucho más grande. Arantxa hablaba de esto al final, apenas le voy atrás porque el sonido es un poco raro, pero decía la importancia de juntar los diferentes elementos, y vuelvo a eso en un momento. ¿Cómo hacemos esto? Pues les ayudamos a que tengan una visión global, a conectar con otros, les acompañamos, conectamos a líderes de cambio y de nuevo en un momento vuelvo a esto. Y una pregunta que nos hace mucho de Ashoka, y yo quería traerlo aquí porque me parece muy interesante, es nosotros nos centramos en la persona, no en la organización. ¿No? La mayoría de cosas dicen, esta es la innovación o esta es la organización. Y nos preguntan muchas veces, oye, ¿por qué os centráis en la persona? ¿Eso es un modelo yankee del individuo? Tal? Puede ser que tenga algo de eso, no digo que no. Pero una cosa que hemos descubierto es que cuando te centras en el emprendedor, en la emprendedora social, en el corazón de la organización, que no siempre es el líder. A mí me gusta hablar de eso, del corazón de la organización. ¿Quién es el corazón de la organización? ¿Quién, cuando van las cosas mal, miras a esa persona para dar inspiración, para decir hacia dónde va? Ese suele ser el líder o la líder social. Y esas personas tienen la capacidad de moverse, de mover la organización, de colaborar con otro, de montar algo que nadie se esperaba, de dejar su organización. Os digo una cosa muy interesante de Ashoka. Nosotros observamos que desde que seleccionamos un emprendedor social, muchos de los mejores emprendedores sociales que seleccionamos, a los 5 o 10 años de ser seleccionado como parte de nuestra red, que no es que empiecen ahí, sino que es el momento en el que nosotros les encontramos, suelen haber dejado su organización. O para empezar otro, o muchas veces para ir por otro lado, porque dicen, mira, la organización no es la mejor forma de llegar a impacto, es por otro lado. Y esto es muy interesante para que penséis, no significa que no sean buenas las organizaciones, hay que crearlas. Pero los individuos emprendedores sociales, darles esa libertad, apoyarles de forma individual para conectarles, creemos que es algo clave. Y esto lo hemos visto en el COVID-19 de forma muy exagerada. Os voy a dar 4 ejemplos, 3 de España, simplemente para que veáis una foto. Uno es David Cuartiellas, que es emprendedor social de España, aunque vive en Suecia. Y él respondió, digamos, a la primera parte de la pandemia, que fue, nos faltaban mascarillas, nos faltaban protectores faciales y respiradores. Y siento mucho, ¿sabes? Estaba preparando esto y me volvió un poco el trauma de lo que hemos pasado, ¿no? ¿Os acordáis de este momento? Y siento si esto está despertando algo en algunos, pero quiero enfocarlo en lo positivo. El reto era que había demasiadas infecciones y demasiado poco equipo médico. Ahora parece que no tenemos tanto ese problema, pero fue un problema bestial, ¿no? Al principio. ¿Qué hizo él? Activar una red, creo que lo tengo ahí, de 20.000 makers, 20.000 personas involucradas en hacer,
para crear más de 400.000 protectores faciales. Esto en 3 o 4 meses lo hicieron. Más de 100.000 mascarillas y 4 tipos de respiradores que podían pasar los planos a gente que tuviera una impresora 3D para imprimir. Fue increíble, ¿no? Pero él abarcó la primera fase. Su organización no hace esto. Él lo que hace es ayudar a niños y a colegios a desarrollar tecnología, pero de repente vio la necesidad, pivotó, activó la red de changemakers y resolvió un problema social. Voy a ir atrás y delante y luego detrás. Otro tema aquí fue problemas sociales que ya teníamos que aumentaron, ¿verdad? En la pandemia, esto lo hemos visto. Uno de ellos fue la desinformación. ¿Verdad? ¿A cuántos os han llegado 1000 WhatsApps de las 1000 técnicas de cómo librarte del COVID? Y algunos te los creías, algunos no. Tu madre solía mandarte muchos, ¿no? No, si bebes sal y tal y haces gurú. No, pero nos llegó mucha desinformación y mucha desinformación muy peligrosa también. Pues Clara Jiménez, que es la que está abajo, fundó Maldita.es, que algunos lo conoceréis. Y lo que podía haber hecho, que hacen muchos de desinformación, es poner expertos delante de personas y decir, este experto sabe qué hacer. Pero ¿qué pasa? Que ya no nos fiamos de los expertos. Porque nos han engañado muchas veces los expertos también. Entonces, ¿qué hizo ella? Activar una red de ciudadanos como malditos, que les llama con sus superpoderes, para que los mismos ciudadanos, tú y yo, a través de WhatsApp, identificáramos bulos, los desmontáramos nosotros mismos. Oye, esto está en italiano. ¿Hay algún experto en la red que habla italiano? Sí. Oye, ayúdame a desmontarlo, tal. Y difundiéramos a través de nuestras redes para, de alguna forma, poner el elemento de duda ante lo que nos llega. Otro problema que surgió mucho son los algoritmos. Hablamos mucho de inteligencia artificial, etcétera. Pues los algoritmos que usamos, que son tan objetivos, creemos, para identificar quién necesita ayuda, quién puede recibir un préstamo, etcétera, pues tienen los mismos sesgos que nosotros. ¿Qué nos esperábamos? ¿No? Lo diseñamos nosotros, lo tienen. Entonces, Gemma Galdón, de Éticas, creó un sistema de auditoría de algoritmos, no para castigar a los algoritmos, sino para estudiar algoritmos desde el algoritmo que te dice a qué centro de salud debes ir, o si a ti te pueden operar, o si tú puedes recibir un préstamo, para hacerlos más igualitarios. ¿Por qué? Porque vimos en la pandemia también que muchos de los recursos no llegaban a los lugares donde tenían que llegar. Otro punto que habló Arantxa antes. Os doy un par de ejemplos más. Otro fue visionar el futuro. Los emprendedores sociales tienen una capacidad tremenda de ver qué está viniendo y quién se tiene que activar. 2 emprendedores sociales españoles también, Pablo Santofemia de Bridge for Billions y José María Luzárraga de Mondragón Team Academy, que de hecho mañana me parece viene alguien de Mondragón Team Academy, montaron una red de jóvenes creando soluciones para la pandemia, ¿no? De cómo vamos a salir de esto, qué es lo que vamos a hacer, y activaron a más de 2000 jóvenes en España y Portugal para crear empleo en medio de todo esto de forma resiliente, con propósito y basado en innovación. Y os doy un ejemplo más, ¿no? Y esto me lleva al siguiente punto, y también vimos a muchos emprendedores sociales empezar a montar redes para solucionar problemas más en el futuro. David Lubell es un emprendedor social también de Ashoka, basado en Berlín, de Estados Unidos. Fundó Welcoming America y Welcoming International, que son redes de ciudades con guías y de hecho, certificaciones de acogida para migrantes y para otros, y que miden la eficacia económica de estos modelos. Y él creó aquí lo tenemos, ¿no? Lo OECD, el Migration Policy Group, Intercultural Studies, nosotros también participamos, una herramienta para las ciudades, decir, vale, ahora vamos a salir de la pandemia en un tiempo y habrá recuperación. Esto antes de saber que había fondos europeos de recuperación, por cierto, pero más aún para esto, con un checklist, ¿no? De estas son algunas de las cosas que tienen que hacer, estas son las medidas, cómo medimos, cómo salimos, cómo podéis salir de la pandemia, cómo podéis reforzar vuestra ciudad contando con los más vulnerables, que además en muchos casos son los que nos han mantenido, los que nos han limpiado, los que nos han dado de comer durante esta pandemia. Esto es lo que hace un individuo innovador social cuando le das la libertad. No solo es tener su organización que funcione bien, eso por supuesto, sino tener la capacidad de repente pivotar y crear movimientos distintos. Y esto me lleva un poco a lo que yo veo del futuro del emprendimiento social y lo que está llegando en la innovación social. En España, por ejemplo, Ashoka lleva desde el 2006, que es cuando empecé yo con Ashoka, y os puedo contar historias, ¿no? Pensaban que éramos la CIA, un grupo terrorista, un montón de cosas, ¿no? Porque decías emprendedor y social, que son 2 palabras que nos negamos a juntar, y encima yo me llamo Kenny y Ashoka de nombre, pues os imagináis, ¿no? Decía la gente, ¿qué es esto? De ahí, ahora tenemos emprendedores sociales, un modelo. Ahora muchas empresas están empezando a plantearse cómo ser más sociales. Empezamos a tener un ecosistema y un sector bastante fuerte
¿qué vemos como el futuro? Y creo que el impacto colectivo es donde nos tenemos que centrar. Esto es simplemente una foto de la red de innovaciones sociales de Hello Europe, que fue la red de innovación social en la migración que dirigí yo durante los últimos 5 años. Pero para darnos una foto, esto son en Europa, más de 100 soluciones que hemos escalado y han empezado a conectarse. Estamos viendo, y este es otro ejemplo, perdonadme, estamos viendo cómo los emprendedores sociales, cuando llegan a una madurez, que pueden mantener la organización, pero también pueden seguir innovando en el problema y pensando, empiezan a pensar más allá de su organización. El Otto Scharman, que es el inventor de la teoría U del MIT, habla de que llega un momento donde trasciendes lo que existe para dejar que surja algo nuevo, ¿vale? Es muy así, flipado nueva era, pero empieza a pasar esto cuando empezamos a juntar los diferentes stakeholders de los sectores con el liderazgo del innovador social. Y creo que esta es la clave importante. Cuando la innovación social, como decía Yunus y Janet, que he citado antes, cuando seguimos los principios de la innovación social, que es centrarse en el problema, es creer en las personas, es tener a todos en la sala, empieza a surgir soluciones nuevas, colectivas, de cosas que nunca nos imaginaríamos y nunca podríamos llegar individualmente. Y creo que esto es a lo que nos enfrentamos. Os doy un pequeño ejemplo de lo que hicimos en Hello Europe, la organización que llevaba yo durante la pandemia. Básicamente llegó la pandemia y vimos cómo las comunidades de migrantes fueron los más, a los que les dio más duro. Migrantes y personas racializadas, sobre todo, fue muy duro para ellos. Entonces juntamos a nuestros emprendedores sociales y dijimos, ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que veis? Y acabamos sacando, creo que fueron 6 o 7 campos clave de trabajo donde emprendedores sociales decían, esto es lo que va a pasar o aquí es lo que hay que innovar. Uno de ellos era la desinformación, otro era los modelos de gobernanza migratorio, otro era las ciudades, cómo se adaptaban, etcétera. Y lo que fuimos fue invitar a lo que nosotros llamamos changemakers en políticas públicas, mucha gente en Europa, en los países distintos, funcionarios, otros que trabajan en políticas públicas, lo juntamos con emprendedores sociales, lo juntamos con jóvenes emprendedores sociales de trasfondo migrante y con otros actores clave y empezamos a diseñar soluciones juntos y vimos magia, magia. Porque de repente gente que cada uno tiene su terreno y su organización y no quiere que llegues y compite por fondos, empezaron a dejar eso un poco al lado y decir, ¿cuáles son las soluciones del futuro? ¿Cómo nos centramos en el problema realmente para resolver para todos? Y yo creo que este es el futuro. Y os quiero dar unas claves que estamos empezando a identificar de cómo logramos ese impacto colectivo. Uno es reunir a los stakeholders y los expertos clave. No nos reunamos por separado, juntémonos y veamos el problema juntos. Y de hecho una de las cosas más importantes cuando yo junto a expertos del sector es identificar lo grave que es el problema. Porque muchos tenemos el error de pensar que los problemas se resuelven si cada uno hiciera su trabajo. Si solo el gobierno hiciera lo que dijo que iba a hacer, si la Cruz Roja hiciera esto. No, si cada uno hacemos lo que hemos sido diseñados para hacer, seguiremos teniendo los problemas que hemos diseñado nosotros mismos. Tenemos que dejar eso de un lado, ver el problema por completo y volver a pensarlo. Lo segundo, y yo creo que es clave y creo que aquí está un poco la llave de cómo desatar esto, es el liderazgo y la inspiración del emprendimiento social. Dejemos que muchos de estos emprendedores sociales, no que nos lideren y creen todas las empresas, no, pero que lideren estas conversaciones, que nos enseñen a colaborar, que enseñen a trabajar juntos, que su inspiración y su forma de gestionar las cosas sean lo que dirijan esta reunión. No significa quitarle poder al gobierno o a las empresas o lo que sea, sino dejar que nos ayuden a pensar de otra forma. Otra cosa que creo que hace falta mucho es recursos para implementar pilotos de forma rápida, para probarlo, ¿no? Esto vemos mucho, el emprendedor social crea algo y lo quiere implementar y lo que encuentra es un premio de 5.000 euros. Oye, pues está bien un premio de 5.000 euros, pero necesitamos inversión y necesitamos mucha donación a esa fase para que pueda probarlo. Porque no da dinero esto inmediatamente, no es como las empresas, requerimos otros tipos y otros mecanismos y otros vehículos de inversión y de donación mixta. De esto hay mucho más que puedo hablar. Varias cosas más. Incluye a los líderes changemakers de las comunidades afectadas. Si el cliente no está en la sala, la solución no va a funcionar. ¿Cómo invitamos a las personas de las comunidades afectadas a la conversación? Y creemos, reconocemos y aprendemos de su innovación. Esto creo que va a ser otra clave del futuro.
La otra cosa, compartir los aprendizajes en el proceso. En vez de esperar hasta tener el producto perfecto y luego compartirlo y luego darte cuenta de que has creado un montón de problemas, en el proceso, ¿cómo podemos ir compartiendo las claves de lo que estamos aprendiendo? Estaba hablando ayer con alguien de inteligencia artificial y del mundo del software libre, ¿no? Y cómo el software libre avanza más rápido muchas veces porque se está compartiendo lo que se está haciendo de forma muy rápida. ¿Cómo creamos más sistemas? Como esta conferencia es un ejemplo, ¿no? Donde podamos ir compartiendo lo que aprendemos día a día y no esperar hasta tener lo que pensamos que es la solución. Y lo último aquí, que no acabo de escribir la frase, es crear procesos para dejar al lado nuestro ego. Es lo que tenía que poner ahí. Pero mira, mi ego lo interrumpió, no lo sé. Pero ¿cómo creamos procesos para que juntos podamos diseñar cosas dejando al lado nuestra organización por un momento? No para siempre, ¿no? Tenemos que tener nuestras organizaciones, pero dejarlo al lado para ver el problema y para imaginar una solución juntos. Quizás la clave de todo esto, lo más importante de todo esto, es que el objetivo no debe ser únicamente una solución técnica o una solución ideológica o una solución de cualquier tipo para el problema, sino crear más hacedores de cambio, crear más solucionadores, que es una palabra que define esta conferencia, o como decimos en Ashoka, ¿no? Crear más changemakers, porque los problemas están creciendo a un ritmo más rápido de las soluciones que estamos gestionando desde las élites, desde los expertos, desde las administraciones. Todo el mundo tiene que ser agente de cambio, si no, no llegamos. Entonces, ¿cómo hacemos para en todo este proceso que uno de los objetivos de la solución sea empoderar a las personas, activar a las personas a todos los niveles, a todas las edades, como agentes de cambio? Entonces os dejo con 3 consejos o 3 ideas de qué hacemos con esto. Lo primero, pon un emprendedor social en tu vida. Si no conoces uno o no apoyas a un emprendedor social o no donas o no estás recibiendo su newsletter, encuentra a alguien que te empiece a infectar con esa forma de pensar, con esa ilusión, con esas ideas locas de cómo involucramos a la sociedad. Aquí vas a conocer a cuántos, 80, ¿no? Me parece que van a hablar. Pues elige uno y hazte amigo de él. Pero de verdad, pon emprendimiento social en tu vida y en la vida de las organizaciones y las empresas. Lo segundo, date permiso a ti mismo para generar cambio, para ser un hacedor de cambios, un agente de cambios, y da permiso a los que tienes alrededor para hacerlo. Me acuerdo de joven, creamos un taller que se llama ¿Cómo decir que sí a tus hijos? ¿Por qué esto? Porque cuando te viene un niño, cuando te viene un alumno, cuando te viene un empleado y te dice, tengo una idea, dile que sí, aunque sea mala la idea. Dile que sí al principio, dale espacio para crearlo, para que podamos generar este ambiente y esta cultura de ser agentes de cambio y no solo personas que esperan a que cambie algo alrededor. Y lo último que diría es cómo podemos o pensemos en cómo dar estos recursos, como el conocimiento que estamos generando aquí, como los premios y el dinero que se da a ideas, como los espacios de oficina y los espacios para trabajar en grupo. ¿Cómo conseguimos que estos recursos lleguen a lo que llaman, de Harvard ahora los llaman líderes próximos, o líderes de las comunidades de toda la vida? ¿Cómo hacemos que llegue eso? Antes hablaba alguien aquí de que está intentando llevar innovación social a las 3.000 viviendas. Oye, pues eso es un primer sitio ideal, o un primer paso ideal, pero ¿cómo conseguimos llevar estos recursos y creer, levantar y apostar por estos líderes próximos que conocen más el problema y conocen más las soluciones que nosotros? Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí y compartir con vosotros. Bueno, Kenny, escuchándote he tomado tantos apuntes, pero mire, he sacado una conclusión por encima de todas. Quiero que me corrijas si no es así. Es que los emprendedores, no sé si los buenos emprendedores se vuelven solidarios. Lo digo porque, dices, una de las características de los emprendedores es que comparten conocimiento y comparten experiencia. Pero además dices, piensan más allá de su propia organización, pasado un lustro, una década, por ejemplo. ¿El buen emprendedor es él o la solidario? Espero que sí. Yo creo que para definir algo, cuando hablo del emprendedor social, es el que tiene el problema social como su obsesión. Y lo que sí observamos es que cuando pasa un tiempo, empiezan a ver cómo tienen que colaborar con otros. Hay una fase del emprendedor, de cualquier emprendedor, de obsesión con su idea. Bueno, un poco de egoísmo, ¿no? Hay que tejer redes y, por tanto, valerse de otros. Como me decían ayer, el emprendedor es algo artista, que quiere el aplauso de la gente. Es una parte de lo que busca, pero en la madurez y en la obsesión con ese problema,
sí que vemos que empiezan a abrirse porque al entender más el problema social, entendemos que no lo podemos solucionar solos. Y eso es clave. Para un emprendedor de alto nivel, por supuesto que ocurre eso. Hay diferentes retos o diferentes claves. Tú decías, efectivamente, los emprendedores no son salvadores, sino que tienen esa obsesión a la que tú hacías referencia. No tienen mucho dinero, pero sí tienen mucha energía. Y sobre todo tienen que rodearse de buena gente, pero sobre todo buenos asesores. ¿Eso cómo se hace, Kenny? Pues bueno, es muy interesante, pero volvemos a lo de antes, ¿no? Hemos creado mucho modelo del heropreneur, que lo llaman, el héroe emprendedor, y hemos creado una mitología, esto viene mucho de Estados Unidos, yo soy de Estados Unidos, y el individuo lo hace todo. No es verdad, lo hacen en equipo siempre. Ajá. Entonces yo creo que ese es otro reto, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer al individuo para que tengamos referentes individuales, pero a la vez reconocer a su equipo y a la gente que tiene alrededor y conectarles con otros líderes? Esto es algo que estamos haciendo mucho ahora, oye, vamos a coger los emprendedores sociales y líderes con ese virus del changemaking, quizás no es apropiado decir virus hoy en día, pero con esa obsesión de changemaking, de políticas públicas o de empresas o otras cosas, y conectarles con ese hilo conector, que es el changemaker, ¿no? La gente de cambio. Sin competir, colaborando. Claro. O sea, aunque bueno, la competencia, ocurrirá la competencia, ¿no? Pero ¿cómo podemos tener una competencia sana, ¿no? Dentro de, oye, vamos a competir, pero el problema social es el mismo. Claro, a la hora de acometer un proyecto, es verdad que podemos pensar o contar incluso con los más vulnerables, ¿no? Porque ellos van a ser los que nos ayuden a empatizar y nosotros, a modo de efecto mimético, podamos incluso meternos en su piel y dar el primer paso para desarrollar ese proyecto. Pero claro, llegamos a la columna vertebral, que es el dinero. Me da la sensación de que la financiación va a estar muy presente estos días. ¿Cómo se consigue la financiación? Dinero hay. ¿Mal distribuido? Yo creo que hay mucho dinero, pero por ejemplo hay muchas estadísticas que muestran que líderes de organizaciones que no vienen de las élites, hay un estudio por ejemplo en Estados Unidos, los líderes de organizaciones no blancos reciben menos de un tercio de los líderes de organizaciones blancos de financiación, no por la calidad del proyecto, sino porque ¿cómo consigues financiación? Lo sabemos, te vas al cóctel, te reúnes con gente y funciona así, es lo que hay y no están invitados a esos espacios. Entonces, muchas veces tiene un impacto más fuerte los líderes de la comunidad, pero no tienen acceso a los fondos. Entonces, creo que una de las cosas que hay que trabajar mucho desde la filantropía, sobre todo desde las donaciones, es cómo permitir que llegue ese dinero a las comunidades directamente y cómo los filántropos pueden ir y aprender de esos líderes. Y es muy complejo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estar muy estratificados. Y esto es un reto para Ashoka. Estamos ahora pensándolo mucho, cómo podemos volver a nuestras raíces, de ir a las comunidades más afectadas y encontrar los líderes dentro de la comunidad. Porque es mucho más fácil venir a una conferencia que te lo tienen ya montado y decir, anda, este ha recibido un premio, vamos a investigarlo como emprendedor social, que irte a las 3000 o irte a la Mina de Barcelona o irte a algún barrio y conocer el barrio, conocer la realidad y decir, ostras, aquí estáis creando algo tremendo, ¿cómo podemos conectaros y meteros en la red sin dañar también vuestra reputación local? O sea, así es como detectáis vosotros a los emprendedores, yendo al lugar, viendo qué proyectos desarrollan. Sí, así sí. Los localizáis. Bueno, nuestro proceso... Lo digo por si hay alguien por aquí que a lo mejor... Bueno, de esto vamos a estar horas, pero nuestro proceso, que creo que es muy interesante, tiene nominación. Primero nos nominan a personas. Luego hacemos primera opinión, que incluye ir al lugar, hacer un due diligence de hablar con al menos 5 personas de alrededor, conocer a la persona, su proyecto. Esas son las 2 primeras fases. Luego tiene lo que llamamos segunda opinión, que viene alguien de otra región de Ashoka a nivel senior a tener una entrevista de 3 a 6 horas con la persona. Y luego tenemos un panel de expertos externos a Ashoka que lo validan. Y luego una última fase, que es nuestra junta internacional, que aprueba al emprendedor. Por eso es un proceso como muy riguroso y muy complicado, ¿no? También, pero es nuestro trabajo encontrarles, no el trabajo de ellos de aparecer. ¿Quién pasa esa criba? Muy poca gente. Bueno, fíjate, en España, por ejemplo, por daros un ejemplo, a lo mejor vemos 200 candidaturas al año. Ajá. Y acabamos seleccionando 4 así. No porque queramos 4, sino porque hay 4 personas que cumplen los criterios de forma perfecta ese año. Entonces, son personas muy particulares las que seleccionamos en Ashoka. Tantas preguntas. Por ejemplo, yo no soy emprendedora, pero me meto en la cabeza de cualquier emprendedor. Seguro que los de aquí tienen muchísima más experiencia que yo. Pero ¿cuáles son las principales carencias que encontráis en un proyecto, por ejemplo, a la hora de descartarlo?
Sí, bueno, creo que carencias no es la mejor palabra, sino que no encaja mejor con nuestros criterios. Vale, sí. Porque hay mucho emprendedor social que hace muy bien, pero a lo mejor no es un emprendedor social sistémico o no es innovador. Ajá. En el sentido ese. Nosotros buscamos gente que tenga una nueva idea a nivel continental. O sea, no solo una nueva idea en Sevilla o en Cádiz, sino una nueva idea a nivel europeo. Que tenga una trayectoria de emprendimiento, lo que llamamos un carácter de emprendedor social, que tenga creatividad a la hora de resolver problemas, que su problema vaya a resolver un problema social, su solución, perdón, vaya a resolver un problema social masivo que afecta a más de 2 millones de personas, es como un benchmark, y que tenga lo que llamamos fibra ética, o a mí me gusta llamar que lleve el problema en las entrañas. No, alguien que se va a dedicar a esto toda la vida. Y no es que sea malo que alguien se dedique al emprendimiento social un tiempo y haga otra cosa, pero nosotros, como apostamos por la persona, buscamos gente que esté toda la vida, para que cuando surja la pandemia sean los que pivoten. Toda la vida emprendiendo, toda la vida con diferentes ideas y proyectos. Sí, es un poco enfermito. Es un estilo de vida, un poco sí. Mira, María Calvo, que ahora lleva el Hub, el Impact Hub, y antes era directora de Ashoka, decía una cosa que ella identificó, la diferencia entre un emprendedor social y un emprendedor de negocios, es que el emprendedor de negocios llega a un punto que acaba su negocio, lo vende y se jubila. Algunos no, pero muchos sí. El emprendedor social, como su negocio, digamos, es resolver el problema social, nunca descansa. Y es un problema. De hecho, el well-being, el bienestar de los emprendedores sociales, es posiblemente el reto más grande de la red de fellows de Ashoka. Porque necesitamos enseñarnos a gestionar esa obsesión para poder descansar y para poder seguir siendo grandes emprendedores. El burnout es enorme en los emprendedores sociales sistémicos. Hay que trabajar la autoestima. Decía que tenía muchísimas dudas. Yo no sé si este año y medio de pandemia ha agitado la creatividad o el emprendimiento, o por el contrario, nos hemos ido para atrás. Lo veremos. Hombre, lo que hemos visto es mucho pivote, mucho cambio, muchas ideas nuevas. También mucho optimismo, ¿no? Al principio de esto va a cambiar el mundo y ahora estamos llegando diciendo, pues mucho no ha cambiado, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pero sí que creo que hemos aprendido cosas, hemos visto ¿Qué innovación. hemos aprendido? Yo creo que el poder de la red, esto que decía antes, ¿no? De que mi solución no es suficiente y necesito trabajar con otros y puedo hacerlo de forma rápida y global. Esto yo creo que ya lo hemos asumido todos. Había algunos que ya tenían esto, ¿no? Que ya sabían trabajar globalmente muy rápido, pero ahora es una cosa que todos entendemos esa capacidad. ¿Qué haremos con eso? ¿Cómo lo seguiremos? No estoy seguro, pero hemos aprendido que hay que colaborar juntos. Es como el cambio climático, creo que también, lo estaba pensando antes, nos ha afectado mucho porque por mucho que trabajes la cuenca del Guadalquivir del cambio climático, no vale. Tienes que trabajar con todos los países del mundo, porque es un cambio que nos afecta a todos, ¿no? Y eso, obviamente, hay que hacerlo local, pero hay que trabajar con todos los demás. Y esto, yo creo que la pandemia también nos ha hecho volver a ver que necesitamos colaborar globalmente y ojalá con esto de las vacunas y todo esto también tengamos soluciones para el globo, ¿no? Y no solo para el norte global. No colonizar, sino colaborar, Kenny. Eso es. Sí, bueno. Kenny Clewitt, un placer. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.